Amigos y amigas de este su medio, de esta su casa, Darío Medios. Gracias por acompañarnos en un segmento más de Aquí estamos, en el cual pretendemos hacerles pasar un rato muy agradable para que se relajen e iniciemos la semana cargados de buena energía. Nuestro invitado de hoy es de un pueblo sencillo, un hijo del maíz, orgulloso de sus raíces. Nacido en Somoto, Madrid, proveniente de una familia de artistas que han ligado sus talentos con la acción social. Por eso se han ganado el cariño no solo de un pueblo entero, sino más allá de las fronteras, que no habría mejor manera de lograrlo que con eso que tiene la música. Es escritor, compositor, cantante, un trovador errante que por si fuera poco nos llega al alma no solo con su música, sino con los trazos que plasma en sus espectaculares dibujos que muestran la idiosincrasia de ser nicaragüense y latinoamericano. Me atrevo a decir que no hay nicaragüense que no haya escuchado su música, la haya bailado en algunas presentaciones del colegio o que no se haya pegado su lloradita escuchando las canciones dedicadas a su patria, anhelando libertad. Él es un gigante que no solo despierta nuestras costas, sino más allá de nuestro continente. Aquí estamos con el maestro Luis Enrique Mejía Godoy. Bienvenido, maestro. Gracias por concedernos esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Para mí también es un honor y es un deber también que tenemos los artistas de poder abrirnos precisamente a las grandes mayorías a través de los medios de comunicación. Y hoy, en el Día Internacional Mundial de la Libertad de Prensa, quiero mandarles un gran abrazo a vos, Nidia, a todo el equipo, por supuesto a nuestro querido amigo Aníbal Toruño y a todos los nicaragüenses periodistas independientes que estando afuera o adentro de Nicaragua siguen luchando para, para poder tener la libertad precisamente de expresión. Muchísimas gracias. Te lo agradezco un montón porque en medio de su apretada agenda nos ha concedido este espacio, bien nos dice, por compromiso, por deber, pero este espacio que es dedicado al público, que le tiene tanto cariño, por eso queríamos tanto entrevistarlo, porque la gente siempre hay algo que desconoce y quiere conocer más allá de la música. Así es que queremos empezar por preguntarle cómo fue su infancia al lado de su papá, Carlos Mejía Fajardo, y junto a su mamá, María Elsa Godoy. Bueno, en primer lugar somos una familia numerosa, somos una familia de 4 hermanos varones y 3 hermanas mujeres y, y esta familia del norte de Nicaragua, mi padre de Jinotega, mi madre de Somoto, eh, nos dieron una, un hogar muy feliz des- desde la niñez y hasta la mediana juventud, porque desgraciadamente o dichosamente para otros, tuvimos que salir del pueblo muy jovencitos para poder seguir estudiando, ya que en el pueblo en aquellos años, yo nací en 1945, que no es poco, ¿no? Y en esos años no había más que escuela primaria, entonces así que tuvimos que salir. Sin embargo, esos primeros años, esos primeros 8 años diría yo, fue muy feliz al lado de mi padre, carpintero, cantor de tangos, constructor, fabricante de marimbas y también marimbista, y mi madre, maestra de escuela y que tuvo que dejar precisamente su profesión, su oficio, su vocación para poder, como suele suceder todavía en la mayoría de los lugares de América Latina, la mujer encargarse, pues, de responsabilizarse de la familia. Así que, pero fui feliz. Mis padres me dieron y me indicaron
como un faro, como una estrella en el cielo, cuál era mi camino, cuál era mi rumbo. Y yo he tratado de seguirlo según sus recomendaciones, su formación cristiana, por cierto, y muy apegado a la verdad, a la honestidad, el valor de la amistad, de la solidaridad, etcétera. Desde muy niño entonces yo tuve la suerte de crecer en un hogar con un padre y una madre amorosos y sobre todo honestos. Muchas gracias, me encanta conocer esa parte de su historia. Me parece también sumamente interesante cómo cada uno hace su aporte, su mamá maestra, entonces uno se empieza a imaginar cualidades de la manera con que le enseña, lo instruye también Ujú. por eh, esa manera de hablar, un vocabulario tan enriquecido, tiene que ver con esa parte y también por otro lado su papá, que incluso creaba las marimbas y demás, y así van creando luego algo más completo de ellos dos en usted y eso es súper hermoso reconocerlo a través de escuchar su propia historia. La calidad, por otro lado, la calidad de su trabajo, lo que vemos hoy en día, a mí me diría, es reflejo para mí, desde mi perspectiva, de disciplina, es reflejo de dedicación. Pero la pregunta es, ¿usted desde pequeñito fue así o en el colegio dio guerra, como dicen? No, yo más bien era tímido. Yo soy el tercero de los hermanos. Este, y entonces, 2 años, ¿cómo es? Un año mayor que mi hermano Armando, que desgraciadamente ya falleció, hace un año precisamente, va a ser un año, y, y mi hermano Carlos el segundo y mi hermano Chico Luis el primero. Yo no sé si siempre sucede que el tercer hermano es un poco más tímido que el resto, ¿no? Parece que sí, no sé, no estoy muy seguro, habría que preguntarle a los psicólogos. Pero siempre fui muy No, no, no callado, sucede. muy, siempre fui muy observador, eso sí. Quizás eso iba a tener que ver con mi vocación por las expresiones artísticas, ¿no? Por el arte, por la poesía, que es un oficio de solitario, por el oficio también del dibujante o del pintor o del escritor. Eh, pero la presencia de mi padre era muy fuerte y yo lo admiraba mucho y lógicamente, como muchos niños, quiere ser como sus padres, ¿no? Y me encantaba escucharlo cantar y me encantaba escucharlo tocar la marimba, hacer las marimbas también. Mientras mi padre hacía las marimbas, mi madre hacía el pan, porque teníamos un gran horno en la casa y mi madre era una gran panadera, era una gran cocinera en general, además de maestra de escuela. No recuerdo de ella, así como una formación particular en el sentido de sentarnos a enseñarnos a leer y escribir. No tengo conciencia de eso. Creo que fuimos muy niños, en aquellos años se solía hacer eso en los pueblos, que te mandaban desde que empezabas a medio hablar, te mandaban a la escuela. De tal manera que yo seguramente fui antes de los 5 años, fui a la escuela de la niña Mercedes Alfaro, y que fue realmente la profesora que yo recuerdo, igual, junto con doña Petrona, dos maestras de escuela a quienes agradezco esos primeros años de enseñanza, aunque en aquellos tiempos era bien difícil, porque había una especie de castigo físico, vamos a decir, si uno no era muy aplicado. Y Claro. yo sí era aplicado, pero era volado, como dicen, no, estaba aquí y no estaba aquí, estaba dando vueltas en mi cabeza. Siempre desde niño fui así, soy distraído, soy disperso, soy un desastre en ese sentido. Sin embargo, mi padre tenía una disciplina impresionante para hacer todo lo que hacía él, era con una calidad enorme, con una exigencia, y en todo fue autodidacta, es decir, como músico, como cantor, como guitarrista, como marimbero. Después fue
viceadministrador de aduana, fue contador vista, etcétera, y todo eso fue autodidacta. Él nunca fue, es más, no le conocemos historia del colegio. Yo creo que él no llegó a bachillerarse, porque se quedó con sus hermanos, huérfano desde muy niño. Sin embargo, él todo lo que hacía, te digo, no importa si hacía un mueble, una marimba, o montaba porque llegó a tener una orquesta de marimba, con Ujú, 3 marimbas que se llamaban los Murmullos del Coco. Eso mucho antes que nosotros naciéramos, por supuesto, o por ujú, lo menos que yo naciera, ¿no? Entonces, y él, yo lo recuerdo como que si fuera hoy, ensayando y poniendo mucho énfasis en la disciplina, que es lo que me preguntabas. Nosotros, en general, ninguno de los hermanos, sobre todo Carlos y yo, que decidimos por la música, pero mis hermanos son pintores también, dibujantes, no fuimos formados en ninguna academia de arte. Fue la vida, la calle, la que nos hizo, fue la tradición, fue la familia, porque resulta que su padre era músico también, y sus hermanos eran músicos y sus primos músicos, y esto venía una herencia de muchas generaciones que seguimos nosotros heredando. Es decir, no sé, ya perdí la cuenta, son 5 o 6 generaciones a partir de mi abuelo, más son. Entonces, él insistía mucho en los ensayos, en la disciplina, en la puntualidad. Todo eso yo lo aprendí de él. De los dos, de mi papá y de mi mamá, yo aprendí muchas cosas. Mi mamá, por el amor con que hacía todas las cosas, no importa si era un buñuelo o un nacatamal, si era un gallo pinto ujú. o era un queque, una cosa más complicada, ¿no? Lo hacía siempre con mucho amor. Yo creo que siempre dije yo que de mi madre heredé la poesía, porque cuando ella estaba haciendo en la cocina las cosas, yo pepenaba del suelo, como sabemos decir en Nicaragua, las cosas que iban cayendo, y yo las armaba, y de ahí nacieron los poemas. Realmente mi madre realmente es la que escribió mis primeros poemas. Sé lo que digo yo. Ujú. Qué hermoso, pero sin duda con todo eso que nos está contando, muestra sus 50 y 50 que tiene de papá y mamá. Y sí, de hecho que es súper interesante ver cómo todita su familia, el que va naciendo trae un talento y eso realmente está, creo que alguien lo tituló, algún medio lo tituló como el ADN, ¿no? El lado artístico que está en el ADN de los Mejía Godoy. Y Así es es. cierto, Así es. a mí me parece interesante no solamente cómo ustedes como familia van trasladando ese talento o quien va naciendo trae algún tipo de talento, sino cómo sus canciones también van siendo heredadas. Por decir un ejemplo, a mí mi papá me dormía con canciones como El Cristo de Palacagüina o La Misa Campesina, y también crecí escuchando Pobre la María, ay, ay, ay. Y ahora mi niño, que tiene 2 años y nació en Costa Rica y no lo conocen en Nicaragua, yo le digo, bailamos y ponemos estas canciones también. O él me dice, la canción de los pajaritos, mamá, y antes que nazca el día, los pájaros del Mm. monte, esa es su canción. Entonces va siendo heredada. Por eso le decía yo con toda seguridad en su presentación que todo nicaragüense conoce o ha escuchado las canciones de los Mejía Godoy, pero sin duda hoy que hablamos específicamente de su carrera, cada uno tiene una barbaridad de logros y eso. Pero ya que estamos hablando de esto y mencionando, me causa curiosidad porque a veces la gente es buena a provocar celos entre hermanos. ¿A usted, a ustedes dos le provocaron en algún momento un celo o una competencia por lo que hacía cada uno desde el canto? No, absolutamente nada. Quiero contarte algo más antes de entrar a ese tema. Y es que, como te decía, nosotros somos 4 hermanos y
tres hermanas. Las tres hermanas, que son mujeres, no tuvieron la suerte de poder dedicarse al arte, a la música. Desgraciadamente, lamentablemente, como te decía al comienzo, la mujer sigue en América Latina eh, relegada a la cocina, a hacer la cama, a hacer las tareas de la casa. Entonces, además que es un trabajo impagable, invisible, invisibilizado, mejor dicho, etcétera, ¿no? Pero Total. todas mis hermanas tocan piano y cantan. Y María Lucila es la que más hace cosas, toca guitarra, mandolina, acordeón, piano. Y todas. Y además son afinadas, se hubieran perfectamente, se hubieran querido, se hubieran dedicado a ser cantantes. Imagínate la gran dificultad de hace más de 50 años, era muy complicado. Sí era complicado para uno mismo, porque te cuento que, por supuesto, mis padres no querían que yo ni Carlos fuéramos músicos. Había ya no habían repartido, pues como se suele decir en la mesa de comer, las profesiones, pero Chico Luis iba a ser arquitecto, Armando ingeniero agrónomo, Carlos abogado y yo iba a ser doctor médico. Y, y todos lo intentamos, no es que no lo intentamos. Yo estuve hasta tercer año de premedicina aquí en la Universidad de Costa Rica cuando recién vine a estudiar eso en 1967. Sin embargo, la música la traíamos en el alma, como decía mi abuela, como un microbio de los Mejía Godoy. Entonces, ¿qué es un microbio de los Mejía? Pues va mucho más allá. Y que sí, hemos querido heredar, pero nosotros también heredamos de otra generación que no es de nuestra familia, de los grandes compositores, los grandes autores, de los grandes poetas, escritores de Nicaragua, todo esto. Sin eso nosotros no somos no seríamos lo que somos, ¿verdad? Porque nos amamantaron con eso también, con la poesía, y la música y la canción nicaragüense. Entonces estamos hablando obligadamente de Víctor M. Leiva, Camilo Zapata, Erwin Krieger, Jorge Carballo, Otto de la Rocha, Tino López Guerra, solamente para mencionar los primeros y más importantes cantautores, que en aquel tiempo no existía esa palabra, compositores y autores de canciones que le heredaron a nuestro pueblo y que siguen vivas precisamente porque esas canciones el pueblo ha hecho que sigan vivas. Si vos que me decías que tu hijo canta y que mis nietos cantan nuestras canciones, es porque sus padres, sus abuelos, le heredaron nuestras canciones e hicieron que no se hicieran ceniza esas canciones. Y lo mismo pasa con la poesía de Rubén Darío, Cardenal, o se llama Saria Palé, Salmón de la Selva, Joaquín Paso, todos los grandes poetas, que son muchísimos además. Lo mismo pasa entonces con la poesía y la música, y nosotros recibimos esa herencia que ahora queremos heredar, y ya estamos heredando. Y eso va mucho más allá del éxito y de la fama, inclusive de la popularidad. Tiene que ver más bien con una visión del mundo, de lo que vos querés hacer, independientemente de lo que seas. Si sos un carpintero, sos un profesor, un periodista, lo que sea, ¿no? Que creer en vos mismo y dejar una huella en este mundo de tu paso por la tierra. Y lo que pasa es que en el arte así como es de complicado, también es un privilegio, porque la gente no puede vivirse en la música, porque la gente no puede vivirse en la canción. Entonces, vos, de hecho, ya sabés que lo que vos haces de alguna manera va a ser escuchado. Depende de vos, de tu disciplina, de tu rigor, de tu oficio, de estar todos los días en esto. Yo tengo más de 55 años desde que decidí empezar a escribir canciones, y fueron canciones sociales, canciones de mi tierra, de mi pueblo, del paisaje, de las tradiciones, de mi familia, canciones de amor, canciones políticas, de todo, porque como se suele decir con los periodistas, ustedes y nosotros somos cronistas de nuestro tiempo, hablamos de nuestra realidad. Sí. Y como artista yo estoy comprometido conmigo mismo y con los demás y con mi pueblo y con mi historia y con el mundo entero para nunca defraudarlos. Seguir escribiendo, en primer lugar, la realidad.
pero desde un punto de vista correcto, o sea, la verdad, decir la verdad. Si es cierto que acudimos a la ficción, es para otra cosa, pero no para decir mentiras. Claro. Me parece muy interesante escucharlo porque el domingo tuve el privilegio de ver su recital de poesía y música junto a otra persona que también es orgullo nicaragüense, junto a Yoconda Belli. Con- Y Extraordinaria. ahí me pegué mis lloraditas también con eso. Y bueno, yo disfruté todo de inicio a fin, pero a mí me encanta mucho esa canción que dice, ¿qué tiene la música? Y creo que todo eso que usted está mencionando y cómo se va heredando de generación en generación, van cantando la música, tiene que ver con eso que tiene la música que trasciende fronteras, que incluso alguien, por ejemplo, que no sabe nada de inglés, si una canción le pegó, luego la canta machacando las palabras o con lo que entienden, no terminan de entender la letra, pero tiene algo esa canción que le hace moverse. Yo soy de la costa Caribe, pasa con las socas que la gente no tiene idea qué dice la canción y la gente la baila y le provoca alegría y bueno, entonces es eso que tiene la música, ¿verdad? Por eso me encanta mucho esa canción que más allá de, bueno, como todas sus letras, también son poesía. Y me parece interesante lo que decía también de que es tener la visión clara de lo que uno quiere hacer. Pero usted llegó a ese punto de estudiar medicina. Entonces, para irme un poquito para atrás, cuando usted se va a León a estudiar la secundaria y forma su primer grupo musical con sus compañeros de clase y empieza a componer, en ese momento, usted tenía así como de claro que un día iba a ser el gran personaje que es parte también inseparable de la cultura de nosotros. ¿En algún momento usted lo visualizó así o realmente en ese momento decía es mi hobby y voy para medicina? Bueno, es extraño, pero yo nunca utilicé la palabra hobby para nada, ¿no? Simplemente yo cantaba Ujú. porque tenía que cantar, porque sabía que la música era parte de mi vida, independientemente que en el futuro llegara a ser una profesión o un oficio, como me gusta decir a mí, y iba a desplazar, desgraciadamente, a una profesión, o como dice la gente comúnmente, a un cartón, a un diploma de graduado de médico, ingeniero, arquitecto, lo que sea. Yo de jovencito tenía inclinación por la medicina, no sé de dónde me vino eso. Pero cuando estaba en el colegio, seguramente en el colegio uno hace sus amistades y empieza a reunirse y a juntarse con los amigos y uno hace de sus mejores amigos la gente que está más o menos en concordancia con tu manera de pensar, con tu manera de actuar, con tus gustos, hasta los gustos muy personales, por ejemplo, el gusto por las muchachas o por determinado tipo de muchachas y todo eso. Eso, se, eso, eso es una cosa que se desarrolla en el Ajá. colegio, es muy bonito y muy importante, hasta que vos vas decidiendo por vos mismo qué es lo tuyo y puedes diferenciar con tu mejor amigo. Hay cosas que estás de acuerdo, hay cosas que no, estás en desacuerdo y aprendes que la vida es eso, precisamente compartir la diferencia. Entonces, todo eso, imagínate, yo tenía 16 años, creo, 15 años tenía cuando participé en un concurso de música en el Colegio La Salle primero, donde estuve un año nada más de paso, y gané un concurso de música tocando piano. Imagínate qué atrevido, con todo lo tímido que era, con todo lo tímido que era, ¿qué es lo que sucedía? Que yo tenía un piano enfrente, una guitarra o un instrumento de percusión y cambiaba totalmente mi personalidad, me convertía en otra persona. Entonces, aunque yo no sabía que eso tenía que ver con la vocación,
en el futuro me iba a dar cuenta que hay cosas que uno las tiene adentro y las defiende con el alma, y eso me sucedió a mí con la música. Volviendo al colegio, sí empecé a hacer mis primeras canciones, y mis primeras canciones eran canciones de amor, inclusive algunos eran rock and rolls, porque era la época, ¿no? Las baladas, los rock and roll. Oh, Pero cool. también empecé a escribir cosas que muy extrañas, me imagino yo, por eso te decía al comienzo. Cuando estaba en el colegio empecé a escribir mis primeros poemas, muy sencillitos, pero me llamó la atención, no sé por qué escribí eso, te decía que seguramente porque había leído cosas como estas, Ujú. como esas expresiones de lo social, de lo político, quizás en Neruda, quizás en Cardenal, quizás en, a ver, en Leonel Rugama, quizás después, pero el comienzo tiene que haber sido el mismo Darío, o Salomón de la Selva, u otros poetas que no eran nicaragüenses, podrían haber sido latinoamericanos o españoles. Entonces escribí, imagínate esto que dice: rancho color de tierra, reflejo triste de nuestra gente. Solo esas dos frases, solo Wow. esos dos versos. Rancho color Ujú. de tierra, reflejo triste de nuestra gente. ¿Cómo un muchacho de 16 años puede escribir eso? ¿O qué quiere decir cuando escribe eso? Entonces recuerdo, esta es una anécdota del colegio, recuerdo, a mí me gustaba mucho la poesía y era un buen estudiante, digamos, la literatura y el castellano era lo que más me gustaba de las materias, no, no la química y, y las matemáticas, por ejemplo, que eso siempre fueron un gran problema para mí, para poder concentrarme en eso. Sin embargo, en todas las cosas de letras y sociales a mí me gustaban. Entonces, para publicar ese poemita, que es más largo, ¿no? Después se convirtió en canción. En 1971, si vos vas a Spotify, puedes encontrar Hilachas de Sol, y en ese disco Hilachas de Sol está esa canción que se llama Rancho. Rancho color de tierra, reflejo triste de nuestra gente, vos sos el testigo de la noche aquella, de aquella quebrada que murió de frío, de aquel chilamate que murió de amor por 1900. Eso lo escribí siendo un Guau, jovencito, bravo. pero no tenía música, era solamente el poema. Entonces se lo enseñé al padre rector, porque siempre había un filtro ahí, por supuesto, para publicar las cosas en la revista literaria del colegio, sin mayor pretensión que nada. Si el padre me hubiera dicho esto está mal escrito, cualquier cosa, yo lo hubiera entendido. Pero el padre me dijo, no podemos publicar esto, me dice, por lo que dice, pero no deje de escribir. Y eso nunca se me olvidó, jamás se me olvidó. Tan es así que casi, a ver cuántos años, no sé, unos 10 años después de eso, más o menos, yo le puse música a ese texto que se llama Rancho y aparece en mi primer disco de canciones sociales. Entonces ya me perdí un poquito por dónde andaba. A ver, eh, en- eh, vos me preguntabas por mi primer grupo. Le- Sí, efectivamente fue en el colegio con mi mejor amigo, que era Eso Moto, mi primo hermano Gustavo Paguaga, y algunos otros compañeros que les gustaba la música, pero yo sentía que no tenían la misma pasión que yo. Ellos después, por supuesto, fueron profesionales en otras cosas y nadie se dedicó a la música de ellos. Y entonces, con uno de ellos, o con dos de ellos, hablamos de que en el futuro íbamos a ser médicos y eso, y empezamos como a jugar con esa idea, hasta que yo salí del colegio y mis padres decidieron mandarme a estudiar medicina a Costa Rica, precisamente para no hacerlo en la Universidad de León, que era un nido de rebeldía. Siempre fue así, ¿no? León y sobre todo la universidad. Y nada, porque no Bastiones sé, de lucha, las universidades. y entonces me mandaron aquí a Costa Rica. Y, y yo 3 años después yo ya estaba haciendo otra cosa. Mi primer grupo profesional de música eh, lo, lo, fue aquí en Costa Rica.
que no era un grupo que yo dirigía, por supuesto, sino que ya existía, que se llamaban Los Rufos. Y ahí hicimos 7 discos, 45, todos son rock and roll, baladas, canciones de amor. Yo escribí muchas de esas canciones, fueron entre comillas muy exitosas entre la juventud de ese tiempo, la gente las bailó y las cantó y tocábamos en muchos bailes y todo eso. Hasta que en determinado momento otra vez vuelve a suceder lo mismo. Todos los compañeros del grupo quieren estudiar una profesión y ahí es donde yo decido dedicarme a la música sin tener absolutamente nada, nada, ¿no? Ni trabajo, ni nada. Entonces yo busqué trabajo en otras cosas. Vendí equipos de sonido, fui asistente de un director de arte y repertorio de la CBS, estuve de DJ algunos años, etcétera, para poder cantar lo que yo quería cantar y lo que yo quería decir, lo que yo quería grabar y lo que yo quería testimoniar con esa canción que en aquellos años le decían canción protesta, le decían canción revolucionaria, le decían canción política, le decían canción no sé qué. Independientemente del membrete, era algo que yo quería expresar y que yo lo tenía metido en la conciencia, en el alma, en el corazón. Y por eso empecé a escribir primero sobre la gente de mi pueblo, que los campesinos que eran explotados por los terratenientes. Hay una canción que es muy explícita en ese sentido que se llama Primero de Enero. Por la sombra del camino van los indios hacia el pueblo, van bajando la montaña porque es 1 de enero. Llevan gallinas al cura por milagro venidero, o a rogar porque este invierno llueva mucho en el potrero. El patrón va entrando a misa disfrazado de cordero, se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Es una canción eh, que la Muchas gente gracias, disfrutaba wow. mucho, porque yo a los 20, ¿qué? A los 25 años ya estaba diciendo esas cosas desde este país, donde yo tenía libertad para expresarme y no tenía ningún temor absolutamente a nada, ¿no? Porque ya en Nicaragua pues no podía posiblemente decir esas primeras canciones que eran unas canciones muy sencillas, muy humildes, pero como te digo, muy honestas. Y yo quería tocar un poquito, poner el dedo en la llaga de lo que yo miraba, de lo que yo sentía, de las diferencias sociales, etcétera. Así que ese es el inicio de esta canción, de este oficio, que hoy tiene ya, a ver, 50, desde el 71 hasta el 2023. Son 52 años, algo así, no sé. Yo tampoco era ducha a las matemáticas. Aquí está la prueba correcta. Aquí está la prueba de ello. A mí me parece increíble la buena memoria que tiene. También estoy muy complacida porque esta entrevista nos ha regalado música, nos ha regalado poesía. Es un verdadero honor. A nuestro público quiero invitarlo que visiten el sitio web oficial. eh, de don Luis Enrique, solo ponen en Google así, Luis Enrique Mejía Godoy, y ahí les va a aparecer también su música en YouTube, y asimismo también pueden seguir nuestros contenidos a través de todas nuestras redes sociales. Don Luis, un poco para entender la línea de tiempo, usted se sale de estudiar medicina y retorna a Nicaragua, y No, esto que me estaba contando no retorna. no. Yo decido, yo le digo a mis padres que, por supuesto que no fue nada fácil, ¿no? Mi madre creyó Ujú. que andaba por malos caminos y como estamos en esos tiempos era más lejos, imagínate Somoto de San José, este, Sí. y ella finalmente vino a ver y cuando vio lo que yo estaba haciendo, que era cantar con un grupo de muchachos muy sanos y que estaba feliz yo haciendo eso, ella dijo, este es tela sin remedio. Ella había dicho, como toda buena madre, ya había profetizado eso. Cuando le dijo a mi papá me regaló una guitarra allá en 1900 calzonchingo, en 59, 60, ya ni me acuerdo. Y le dijo mi mamá, le das una guitarra a Luis Enrique y no va a estudiar. Aunque no sea cierto Ah. exactamente así, pues así fue en el futuro, porque cuando yo decidiera qué hacer con mi vida, ya un joven de 25 años, y agradecerles mucho a ellos todo lo que habían hecho posible para
enviarme a Costa Rica. Yo le dije, yo me voy a mantener solo, yo voy a trabajar. Eso fue, y co- corriendo todos los riesgos, yo sabía eso que, y eso ha sido una gran enseñanza para mí. Si no hay riesgos, no hay nada, pues. Si no hay retos en la vida, vos vivís una vida simple, apagada, qué sé yo. No te creas esperanzas, ilusiones, etcétera. De tal manera que yo no regresé a Nicaragua más que una vez al año cuando iba de vacaciones. Y en esos años de vacaciones, precisamente me volví a encontrar con mi hermano Carlos, que ya andaba en Totorotada, como decimos en buen nicaragüense, en, en la canción, en la canción, no solamente de que habla del paisaje, de las tradiciones, sino ya sus primeras canciones sociales. Entonces, ya cuando el lenguaje de nuestras canciones empiezan a hablar de algunas, como te decía, algunas diferencias sociales. Primero eso, ¿no? Más que antes de lo político, todavía no hablamos de, Ujú. de lucha contra la dictadura en nuestras canciones, ni hablábamos de guerrilla, por supuesto. Pero fueron esos inicios, en esos años, a partir del 68-69, que empiezo a compartir con Carlos esa inquietud de escribir canciones y ya fue para toda la vida. Por eso que somos hermanos no solamente de padre y madre, sino de canto, de lucha, de luz. Sí, increíble cómo se han compaginado, pero al mismo tiempo cómo cada uno ha seguido con lo que quiere hacer, con su propio estilo también, con su propia Mm. marca, pero también se fusionan de una manera increíble. Eso lo logran exactamente perfecto, porque hay casos de, por ejemplo, la única que se me ocurre aquí ahorita es un dúo joven que son hermanas, que son Hash, y los otros son Jess y Joy, pero ellos no hacen cosas diferentes, son siempre. Y eso es algo también muy bueno, que cada uno se ha sabido llevar su propio estilo, pero que también cuando es momento de fusionarse, lo hacen de manera Mm. increíble. Usted Y natural. mencionaba anteriormente supernatural. Usted mencionaba anteriormente que entonces a la música le empezaron a llamar música de protesta, música testimonial. Para mí, yo le diría música eh, que es parte de la memoria colectiva. Es música que se queda ahí para recordarle al pueblo, como bien decía usted, como hacer una línea de tiempo y que la gente, ¿en qué año salió esta canción? Ah, esto estaba pasando. Porque como todo mundo que está expuesto, que es una figura pública como ustedes, que están expuestos, sé que en su momento habían algunas personas que los criticaron y señalaron a raíz del estallido social de abril 2018, precisamente por sus canciones anteriores. Y yo digo, bueno, hombre, es como Shakira. Si Shakira está enamorada, canta de amor. Y si está desamorada, canta, nos manda este burum bum bum de últimos sencillos musicales que han sido tan controversiales. Así es, así son los artistas, expresan lo que sienten en el momento. Pero yo quisiera preguntarle a usted directamente cómo se sintió personalmente a nivel emocional con esto que le podemos llamar traición a la revolución, después de que usted tantas canciones le había dedicado. ¿Realmente lo sintió como traición? Bueno, quiero un poquito retomar el hilo de tu pregunta, que no es tan sencilla, para dar una Ujú, respuesta más o menos, eh, qué cosa, balanceada, qué sé yo. Eh, ujú, Efectivamente, la nueva canción latinoamericana que nace en Chile, que viene por herencia de... Voy a decir algo, no quiero... A veces uno trata de explicar las cosas y parece un maestro dando una clase. De ninguna manera quiero tranquilo. parecer eso, ¿no? Pero es importante. Para mí hay una preocupación, siempre tuve esa preocupación, porque además yo tuve un vacío en mi vida en ese sentido, ¿no? Al no seguir estudiando en la universidad y dedicarme a la música, no creas que uno deja de tener la formación integral como ser humano,
de tal manera que me perdí muchas cosas. Sin embargo, como yo empecé a leer, no muy joven, pero empecé a leer en esos años más poesía y a escuchar mucha música de todo tipo, pues fui adquiriendo una formación autodidacta, que es lo que te decía, ¿no? Tenía muchos Ujú. amigos también que eran melómanos y gente eh, o músicos destacados que me ayudaron mucho a escuchar, a diferenciar un poco la música, no para descartarla, no para criticarla, sino para decidir qué es lo que a vos te interesa y a vos te gusta. Yo no, la gente consume lo que le da la gana, pues la verdad. Pero nuestra canción, mi canción, en ese momento, en el año 1971, se parecía a la nueva trova cubana, a la nueva canción latinoamericana, chilena, argentina, peruana, boliviana, etcétera, y se parecía a lo que estaba sucediendo, el fenómeno de lo que llaman canción de autor. O sea, me refiero a Joan Manuel Serrat, por ejemplo, muy importante Ujú. para esta historia, ¿no? Todos ellos son Ujú. contemporáneos míos, y son 1 año, 2 años mayor que yo, o 2 años menor que yo, por ahí más o menos. El mundo vivía un momento muy importante, muy creativo, muy propositivo, muy esperanzador, a pesar de la guerra, de la dictadura en toda América Latina y la guerra en Vietnam y todo ese rollo. Una cosa una bomba, una cosa muy grande. Ujú. Pertenezco a esa generación y me siento privilegiado porque como yo tengo ahora 78 años, entonces yo puedo volver a ver atrás y puedo volver para atrás. Por eso no tengo ningún problema con la gente cuando me critica, porque yo no soy una persona estática, yo no estoy anclada al pasado. Yo soy una persona que vive el día, Claro. del día a día. Yo creo mucho en el futuro, aunque sé que tengo que despedirme de esta vida, pero estoy preparándome para eso. Y como te decía, quiero dejar una huella, una humilde huella, pero es mi huella, mi huella digital, mi tesitura, Claro. mi personalidad, mi manera de ser, mi manera de cantar, mi manera de componer y todo eso. Entonces, todo eso nace en esos años de una forma muy intensa y voy escribiendo canciones igual que mi hermano Carlos, igual que muchos otros artistas. Y aquí hay una cosa nuevamente importante. Claro que nunca, no solamente no tuvimos con Carlos problemas de diferencia, que las tenemos, naturales, sino que nos complementamos, nos ayuda. Él me influyó, yo lo influí, nos seguimos influyendo. Aún así, a esta edad que tenemos, nos escribimos casi todos los días. Nos mandamos cosas, poemas, canciones, escritos, reflexiones, y eso nos ha ayudado muchísimo a entendernos como hermanos realmente. Y por supuesto que hicimos canciones y hemos hecho canciones juntos, muchas canciones. La gente sabe o no sabe, no importa. Ahí están firmadas las dos autorías de letra y Claro. música de mi hermano Carlos y este servidor. Bueno, y entonces eso me ayudó mucho. Es parte de mi vivencia, de mi crecimiento, haber tenido un hermano como Carlos, que pudo haber sido no mi hermano, simplemente mi compañero pues, de música. Pero, Ujú. por supuesto que ha sido muy, muy importante todo esto en la vida. Me volvió a perder un poquito de recordarme la última parte. Ah, bueno, lo de abril y todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Lo de la traición, Nosotros, sí. Sí. sí, nosotros empezamos a hacer canciones, como te decía, por lo social y después por lo político, y yo no tuve ninguna eh, militancia ni relación con el Frente Sandinista hasta 1979. A lo mejor la gente no cree otra cosa o no sé, se imagina otra cosa, qué sé yo. Inclusive hay gente que cree que nosotros en algún momento agarramos algún fusil y fuimos guerrilleros, nada de eso. Nada de eso. Mi hermano Carlos en el 73 ya Ujú. tenía una militancia, por supuesto, clandestina y nadie sabía. Yo supe, pues, un poco de tiempo después, porque él mismo me lo dijo. Yo no tenía, yo militaba en izquierda costarricense, que era otra cosa, ¿no? Porque aquí no había una dictadura, aquí no había una lucha armada, etcétera, etcétera. Entonces empecé a hacer mis primeras canciones. Una de mis primeras canciones, tal vez es, digamos que ya me comprometo con un tipo de lucha y todo esto es la venancia. Venancia, pechos de cabra, pelo de noche, venancia, etcétera. Ujú. Por, por nacer en la montaña sos hija de la guerrilla, como que era natural eso. Esa es una de mis primeras canciones y donde yo por primera vez la palabra guerrilla aparece, creo. Eh, ok. Ujú.
Entonces, esas canciones fueron creciendo. Nació, eh, Nacieron muchas canciones que tienen que ver con lo que sucedía en Nicaragua y con lo que sucedía en América Latina y con lo que yo me planteaba como lucha social, por la igualdad, por la libertad, por la democracia, por la paz, etcétera, ¿no? Y no solamente con Nicaragua, con Chile, con Guatemala, con El Salvador, con, con, con los países de Centroamérica y América Latina, y el mundo también, te decía, yo tenía canciones contra la guerra de Vietnam, y, y participé en muchos eventos que tenían que ver con eso, y en ese sentido hay artistas norteamericanos como Bob Dylan, por ejemplo, que es muy conocido, que hacía lo mismo que yo, solamente que en su país, en su lengua y en su realidad. O Pete Seeger, o Claro. Joan Baez, o qué sé yo, como te decía anterior, Joan Manuel Serrat en su propio país, y otros grandes compositores y artistas españoles o europeos, ¿no? Entonces, esas canciones que yo empecé a hacer, y Carlos también, y que algo se parecían unas con las otras, a lo mejor en el ritmo, en la forma de cantar, en la forma de utilizar los instrumentos, en la hora de mezclar ritmos, porque yo también empecé a hacer canciones que tenían que ver con tu origen, que es la costa Caribe, no solamente Sí. de Nicaragua, sino de Centroamérica, ¿no? Es decir, todo lo que es la Ujú. cultura afro-caribeña en Centroamérica, que tiene que ver con los jamaiquinos, con los africanos, pero también que tiene que ver con los garífonas, que es otro origen, que también es África, pues, pero quiero decir, viene por otro lado a Nicaragua. Entonces, todo eso me sirvió para ir conociendo la historia. Claro que yo leía, claro que leía, me interesaba el fondo de estas cosas. Yo no era lo superficial, no era hablar por hablar, sino profundizar un poquito, conocer un poco. En esos años, en 73 más precisamente, yo escribí una canción que se llama Congolí Shango, que no sé si la has escuchado, que se la escribí Sí, creo que sí. A Puerto Limón de Costa Rica. Limón es verde, guatuz y rojo mandinga, sabor pambón. Está metido en el suampo que solo al negro respetó, etcétera. Congolí Shango, yema, yema, ya, etcétera, ¿no? Esta es una canción inclusive Sí. que se canta en las escuelas aquí de Costa Rica y que la toman como canción folclórica, y a mí me llena mucho gusto y mucho honor también, independientemente que es una canción mía y tiene una autoría, pues no es anónima, no es folclórica. Entonces, te digo todo esto porque la gente fue aprendiendo a escucharme, a ver, que el privilegio más grande es cuando la gente me dice, esa canción cambió mi vida, o esa canción me ayudó a entender, o esa canción me formó, o como me dijo alguien, por esa canción yo me fui a la guerra, que es terrible, porque yo nunca llamé a la guerra, pues, pero, pero sí a la Sí. lucha, ¿no? En fin, es muy espinoso este tema. Pero bueno, vino el triunfo de la revolución, el gran sueño, la gran utopía. Yo tenía 34 años. Era joven, no tan joven como los más jóvenes de esos tiempos que andaban entre, igual que ahora, entre los 17, los 18 y los 20 años. Yo era de los mayores de esa generación, conjunto con mi hermano y otra gente, ¿no? Donde habían poetas, músicos, escritores, bailarines, teatristas, etcétera, toda la gente que hace arte y trabajadores de la cultura que tuvieron que ver mucho con esos primeros años de Nicaragua, de la construcción de un... La gente dice reconstrucción, pero yo diría que casi que estábamos comenzando de cero, aunque nadie comienza de cero. Lo más difícil fue que como no hubo justicia de lo que hizo Somoza, entonces se pudo haber equivocado ese proceso si se hubiera empezado a pasar la cuenta, como decíamos nosotros, y hubiera habido venganza. Por eso yo escribí una canción que originalmente está en una frase de un comandante de la revolución, que es Tomás Borges, la frase, ¿no? Yo escribí la canción, letra y Ujú. música, que se llama Mi venganza personal, porque era una forma de decirle a esta generación, no queremos venganza, sino justicia, que es lo que necesitamos precisamente ahora. Y ahora vamos a la actualidad. ¿Qué pasó en abril? No, antes de abril. Desde 1990 nosotros sabíamos que Daniel Ortega andaba detrás de otra cosa. Y entonces muchos renunciamos al Frente Sandinista y quisimos replantearnos los sueños para ayudar a que Nicaragua continuara una ruta
correcta, desde la democracia popular, desde la transición en el poder, desde las elecciones libres, instituciones independientes, educación, cultura, trabajo, etcétera. Lo que todos los pueblos del mundo piden, que no es nada especial. Y eso se frustró, porque en 1990, cuando Daniel Ortega pierde las elecciones y viene todo este proceso y todos estos 16 años de gobierno neoliberales, tampoco se hizo justicia. Entonces, como que estamos acostumbrados desde la independencia de Centroamérica, de que supuestamente fuimos libres e independientes, a estar bajo esa maldición, los nicaragüenses, de golpes de Estado, de cuartelazos, de revoluciones, de rebeliones, de magnicidios, etcétera, ¿no? Terrible. Si a eso le sumamos terremotos, incendios, tres intervenciones norteamericanas, te imaginas lo que es nuestro país y nuestra historia. Entonces, el 18 de abril del 18, cuando nosotros empezamos a ver lo que estaba sucediendo, y había una referencia por Ocupa Inc., creo que era en el 2013 o 2014, y todo lo que estaba haciendo Daniel Ortega, que en ese tiempo llamaban gobierno autoritario, se convirtió en otra cosa cuando empezó a matar jóvenes. Estoy tratando de hacerlo lo más breve posible, ¿no? Y empezaron a matar Claro, tranquilo. y salieron los paramilitares y la policía se convirtió, ya venía convirtiéndose en una policía personal, un ejército familiar, etcétera. Toda esta aberración, toda esta maldición, toda esta ambición desmedida por el poder puede enrancharse, como decimos en buen nicaragüense, en el poder y no permitir la libertad de los nicaragüenses para decidir qué carajo queremos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos y bisnietos, etcétera. Empezó que cuando empezaron los primeros muertos, entonces nosotros dijimos, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? No nos podemos quedar callados. Y volvimos a hablar con mi hermano Carlos. Volvimos a sentarnos y empezamos a escribir canciones. Carlos escribió 10, 12, yo también una cantidad enorme. Algunos están en 2 o 3 discos, pero muchas otras se quedaron en el camino, porque no podíamos dejar de testimoniar, de ser cronistas de ese tiempo, de esa maldición, de esos días tan difíciles, tan complicados, que ojalá no hubieran sucedido nunca. Ojalá eso no hubiera pasado. Hubiéramos podido redireccionar la cosa por otro lado y de una forma más pacífica y cívica, que sigue siendo la intención del pueblo nicaragüense, porque no quiere una guerra más, no quiere un muerto más. Y lo que se confunde con miedo, que no hay que tenerle miedo al miedo, porque es parte de nuestros sentimientos, es realmente una resistencia en silencio. Muchas veces nos equivocamos y muchas veces somos de decir las cosas rápidamente sin pensarlas y hacemos mucho daño. Por eso la responsabilidad nuestra como cantautores, como poetas, como músicos, es muy grande. Es muy grande. Claro que me he equivocado, claro que he cometido errores, pero he rectificado. Estoy dispuesto a rectificar, estoy dispuesto a cambiar. Y el cambio es necesario siempre. Yo no soy perfecto, yo creo que nadie es perfecto. Entonces, y no estoy pidiendo absolutamente ningún premio para lo que yo hago. Simplemente lo hago porque es una obligación, siento que es una obligación. Y no es fácil, es difícil. Ahora en el exilio, en Costa Rica, soy un artista y vivo de la música, y vivo del arte, y de lo que produzco, de lo que trabajo junto con mis amigos, antes nicaragüenses, los músicos ahora casi todos son costarricenses, y nada, estoy muy orgulloso de esto. No soy una persona soberbia, al contrario, pues yo puedo decir que trato de ser humilde, comprensivo, eh, accesible. eh, Me siento privilegiado, claro que sí, porque la gente quiere tomarse foto conmigo, quiere un autógrafo conmigo, y esa es la parte de la fama y ese éxito que a mí no me gusta mucho. Me gusta mucho ser reconocido y firmar un autógrafo y tomarme una foto y todo eso, pero no me gusta
el bochinchito de la farándula por la farándula, ¿no? Es decir, me gusta mucho cuando, me gusta mucho cuando la gente me dice, me encanta tu música, escucho tus letras y taca, 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 ya me dice lo que piensa y todo eso. Claro que tenemos críticos, críticos a muerte. No sé dónde Claro, salen ellos, porque en las redes sociales no podemos saber su origen, ¿no? No ponen su foto y no sí, ponen su verdadero nombre. Mi foto y mi nombre está ahí, expuesto. Y voy a seguir así claro. hasta el último suspiro de mi vida. Claro, muchísimas gracias porque nos ha dicho como de manera lineal, nos ha dado toda esa explicación, ¿verdad? Que como decía usted, su nombre está ahí y todos cometemos errores, pero cuando el nombre está ahí expuesto, siempre va a ser señalado, pero uno trata de ser lo más transparente posible y también me gusta que diga que se siente privilegiado porque ha habido una connotación negativa en nuestro entorno de lo que es tener un privilegio, pero realmente Mm, tener un privilegio claro, no es malo, es algo que te tocó. El no, punto es es qué una haces con tus responsabilidad, privilegios y qué haces con esos privilegios exactamente. que tenés. Y yo creo que usted ha logrado usar sus privilegios como voz, porque mucha gente afuera en Europa que no me va a escuchar a mí o que no va a escuchar a alguien gritando, pidiendo ayuda, va a escuchar sus canciones y se va a dar cuenta de lo que está pasando y de lo que está demandando el pueblo. Y creo que también Claro, pero en ese el privilegio, sentido, sí, solamente quería decirte, claro que el privilegio no es. ujú, Vamos a ver qué es privilegio, no sé, vivir mejor o tener un salario mejor o tener un carro o ujú, no sé qué, no, yo creo que algunos son derechos. Yo tengo derecho, me encanta cuando me dicen derechos en el banco cumplidos. que sí, me dice, sí, puedes pasar adelante porque usted es un adulto mayor, me encanta porque es un derecho mío como adulto mayor. Y yo he luchado por esos Claro, derechos, a eso me refiero. Pero el privilegio más grande es porque la gente dice que yo soy voz de su voz, de los sin voz. Ese es el mayor privilegio. Ese es lo que es claro, increíble, lo que me llega, no sé, me llega a emocionar mucho, hasta muchas veces, hasta el llanto, hasta la situación más complicada. Porque imagínate tanta madre que ha perdido tanto hijo que perdió su posibilidad del futuro. Es terrible, es terrible. Yo te digo sinceramente, es muy duro, es muy duro. Tanto para estar adentro como estar afuera y tratando de ser consecuente con lo que uno piensa, con lo que uno defiende. Yo por eso, por supuesto que ahí la gente a veces dice cosas que uno no ha dicho, pero es muy difícil estar, ¿cómo que dice? Algunas personas me dicen, no tenés que explicarle a nadie. Y yo digo, pues que a veces ahí no hay que explicarle, pero hay que tratar de enderezar poquito más esa opinión. Porque la gente dice, por ejemplo, acaba de salir un artículo muy interesante, muy bonito, y dice, lo me hoy desterrados. No somos desterrados. Nosotros somos autoexiliados. Esa es la verdad. Por favor, no, yo no puedo, no puedo hacerme la víctima de lo que no soy, me explico. Si no, yo estoy renunciando a mi honestidad. Yo no tengo orden de captura. No puedo decir eso, por favor. Pero soy consecuente con lo que tienen orden de captura, con los desterrados, con los exiliados, con los refugiados, de antes muchísimo de todo este tiempo. Y por supuesto, hasta con los migrantes, porque no es chiche ser. Por eso escribí una canción que se llama Nica Migrantes, ¿no? Porque es ese claro, sentimiento de estar fuera, lejos de su país, nunca ausente, ojalá que no, y poder tener la esperanza de volver algún día. Pero bueno, son muchos los temas, muchas cosas. Cuando uno ha vivido mucho, desgraciadamente, pues es mucho lo que ha vivido y mucho lo que tiene que contar. Yo he escrito parte de mi vida, un libro que se llama Relincho en la Sangre. Y yo digo que la gente me puede seguir la pista leyendo los textos de mis canciones. Ese soy yo, el de las canciones. No, no, no es otro, no está escondido su, en nada. su libro, ¿dónde lo podemos encontrar? No sé, en este momento puede ser en Amazon, porque está descontinuado en Nicaragua, por supuesto,
pero tal vez en claro. Amazon está, lo pueden conseguir, sí. Es un libro que escribí Relincho en la sangre. en Relincho en la sangre, que es la historia de toda mi familia y mi historia personal, parte, ¿no? Que lo escribí cuando tenía, a ver, unos 53 años, algo así, no recuerdo, pero así ya Qué hace bueno. bastante, ¿no? Y entonces, nada, Qué bueno muchas que has logrado gracias, escribir. Nidia. Ahora tiene que, han pasado 20 y pico de años, tiene que volver a escribir. Ya para Bueno, irnos pero despidiendo, ajá, sí, en mi dígame. página web, precisamente, como decía vos, en mi página web están mis poemas, están mis cuentos, porque tengo un libro de cuentos que fue editado y premiado por el Centro Nicaragüense de Escritores hace ya también bastantes años. Están mis dibujos, están mis poesías, están las letras de mis canciones, están mis discos, está en Spotify también y en las redes sociales. Estoy activo y más o menos desde ahí comparto todas mis vivencias, mis cosas, mis sentimientos. Así que si la gente quiere seguirme un poquito la historia, ahí está todo. Muchas gracias, Nidia. Y es súper fácil porque ahora la nueva generación, bueno, yo soy millennial, pero la nueva generación se pone unos nombres rarísimos que uno no los encuentra en redes sociales. Ustedes no van a Sí, pasar por ese dolor de cabeza, solo pongan Luis Enrique Mejía Godoy y les va sí. a aparecer. Yo quisiera, antes ya para irnos despidiendo, que a propósito que me preguntaba si he escuchado la canción Congolí Chango, la escuché en el aniversario a San José, donde usted se presentó Ah, públicamente y sí, reafirmé mucho ese cariño que le tiene no solo el pueblo nicaragüense, sino sin duda el claro. pueblo costarricense, cómo lo quiere a usted. Y algo que a mí me parece súper admirable son ejemplos como los suyos, porque hacen un aporte significativo, importante a la cultura de este país. Es como una manera de retribuir lo mucho que Costa Rica da Tienes razón. oportunidades, esa sensación de caminar en paz. Usted lo retribuye a través de la cultura, del aporte de todos los proyectos musicales como los Tayacanes, como los Rufos, como haber también sido fundador de la Universidad Nacional de Heredia, desempeñándose como responsable de cultura. Y ahora con esta nueva oleada migratoria, muchísimos jóvenes han perdido su proyecto de vida, se han desilusionado, han perdido la dirección, algunos han experimentado situaciones xenofóbicas tristes, pues porque hay de todo en la viña del Señor. Claro. ¿Cómo usted, para despedirnos, qué le dice a esos jóvenes? ¿Cómo se logra en una sociedad, en un país que no es el suyo, recibir ese cariño, admiración y respeto de la gente? Porque lo asumen también como parte de su propia cultura. Bueno, Nidia, yo pienso que en primer lugar los nicaragüenses, los costarricenses, los centroamericanos, los latinoamericanos, inclusive la gente que no es de nuestro continente, somos seres humanos. Y como seres humanos, desde siempre hemos reclamado el derecho de emigrar, el derecho de viajar, de conocer a otros pueblos, de hermanarse, de hacerse parte de esos pueblos. No importa a dónde vayas, en los años de la Guerra Civil Española vinieron muchísimos españoles, inclusive alemanes, franceses, italianos a Centroamérica, América del Sur, y se quedaron para siempre. Y son las primeras migraciones, pero las primeras migraciones nuestras son mexicanas, desde el tiempo de los naoas, que llegaron precisamente a Nicaragua, dice un gran poeta indigenista, eh, Francisco Pérez Estrada, de Masaya, que Nicaragua quiere decir Nican Anahuac, de ahí ese es el origen de la palabra Nicaragua, Nican Ujú. Anahuac, hasta aquí los naoas, hasta aquí el Anahuac, que es lo que después se llamó Mesoamérica y ahora le decimos Centroamérica y México. Los primeros migrantes vinieron de Ujú. esas tribus de mexicanos y se instalaron de prácticamente de Chiapas hasta Nicoya, Costa Rica.
Entonces somos realmente un pueblo, somos pueblos que no deberían de estar marcadas esas fronteras de la forma tan discriminatoria que están, tan excluyente. Eh, y eso llega a tener más gravedad cuando existe este sentimiento xenofóbico. No importa si es de aquí para allá, de allá para acá, del otro lado para no sé dónde. Ujú, No importa si es con los negros, si es con los chinos, si es con los blancos, si es con... No importa, no importa. siempre. Entonces yo aprendí, Ujú, como joven, aquellos años, en primer lugar aprendí que esta era una cultura igual que la mía, con la misma lengua, con los mismos ancestros, eh, eh, y que las diferencias estaban en el desarrollo sociopolítico-cultural de estos pueblos. Entonces cuando yo vine, eh, lo primero que me dije cuando yo quise ser eh, cantor, yo, de oficio de cantor, y quedarme en Costa Rica, yo dije, yo voy a aportar a este país y voy a aprender de este país todo lo que me pueda dar de bueno. Y eso es lo que hice. Hasta que yo me regresé a Nicaragua en el 79, viví 12 años intensos, que yo sentí que fueron como 25, 30 o más. ¿Por qué? ujú, Porque lo viví ujú. intensamente, porque participé con la sociedad, no solamente en como trabajo, porque pude haber sido un trabajador de la universidad que pasó, un nicaragüense que pasó trabajando por la universidad y nada más, no involucrarse en el cambio, en todo el desarrollo de esos años, cuando nació en este país el Ministerio de Cultura, cuando en este país nació la Compañía Nacional de Teatro y de Danza, todo eso que parece que fue hace como 100 años, pero fue apenas hace 50 años. Entonces, eh, no me gusta dar, ¿cómo se llama?, recetas. No me gusta inclusive dar Ujú, consejos. Yo diría que mi reflexión es a los jóvenes, ujú, ¿no? A todos, pero jóvenes ujú. en general. Defiendan lo propio. Defiendan con los dientes lo propio, lo que quieren ser, lo que están seguros de quieren, pero aprendan, abran la mente para nutrirse confluencias e influencias, más como centroamericanos que somos unos países de paso, del norte a sur, del sur al norte, toda la vida, esa es nuestra historia. Deberíamos ser orgullosos de esa riqueza que tenemos, porque querramos o no, tenemos algo de colombiano que nos parece que está en el otro lado del mundo, o de los mexicanos, Claro. o de los cubanos, o de lo que sea. Y estamos al centro de América, somos un puente nosotros de América del Norte y América del Sur. Entonces, aprender con humildad, insertarse en la sociedad, ser útil aquí donde yo estoy, independientemente que tengo el deseo inmenso de regresar algún día a Nicaragua. Eso no lo voy a decidir yo, eso lo va a decidir la vida. Si regreso o no regreso, si mis hijos nacen aquí o no, si me vuelvo a casar o me quedo con la misma esposa de toda la vida aquí o no, etcétera, ¿no? Si me hago viejo aquí o no. Entonces, yo creo que hay que, no sé decir receta ni mensaje No, pero de otra cosa que no creo sea que mi propia... Perdón. no, que lo ha dicho muy bien, o sea, ser útil, seguirse preparando, insertarse en la sociedad, eso es lo más difícil cuando uno viene, pero es lo más necesario también porque entonces uno va aprendiendo de la cultura, va creando memorias, le va tomando cariño a este pueblo y así mismo va dirigiendo sus Sí, acciones a hacer es más, el el, aporte. el privilegio precisamente es eso, que veniste de Nicaragua, no importa la condición, por supuesto. Te digo con todo respeto y mi solidaridad, aprovecho esto para decirle mi solidaridad profunda con todos los que están aquí como perseguidos, como refugiados, porque es una situación que nadie debe de sufrir. Nunca, no hoy, nunca. Ni de izquierda, ni de derecha, ni ningún gobierno, ni de país del mundo, ni lengua, ni cultura. Absolutamente. Por eso yo digo cuando hago mis conciertos que mi canción es un canto sin fronteras. Y sobre todo sin fronteras mentales, sin fronteras que nos impidan hermanarnos,
Porque a lo mejor los gobiernos tienen contradicciones, pero los pueblos no deberían de tener esa contradicción. Yo soy eso y me gusta ser así. Si alguien quiere ser, no como yo, pero sino un poco dentro de este espíritu, pues quizás sí va a ser útil, ¿no? Digo, sigo siendo una persona privilegiada. Mi patria, mi tierra es Nicaragua, nadie me puede quitar eso, jamás, aunque nunca vuelva, inclusive aunque solamente regrese muerto, nunca va a ser otra mi tierra. Pero esta es mi segunda patria y este es un lugar que yo he aprendido a querer, a amar, a defender, a, a hacer entender que no somos algo muy distinto. Entonces, no sé, eso es mi mensaje. Mi mensaje es abrirse, abrir el corazón, la mente, la conciencia y juntar, unir, no restar, multiplicar, no dividir. Por eso nosotros mismos los nicaragüenses estamos divididos, porque hemos sido incapaces en nuestro propio país de ser unidos. Entonces yo digo, ¿y ahí por qué no nos podemos unir nicaragüenses y costarricenses? ¿Quién dice que no? ¿Quién me puede impedir eso? Nadie. Y esa es mi filosofía, pues, y esa es mi verdadera ideología, la verdad. Me encanta y bien, bien, bien dice su canción. Nica migrante soy y a cualquier lugar donde voy soy nicaragüense por gracia de Dios, porque eso se Así es. lleva ahí. Ya para despedirnos, quisiera que invite a la gente en Europa o que les explique dónde pueden encontrar la información de toda su gira, de los conciertos que va a tener junto a sus sobrinos de la famosa Cuneta Sound Machine, que yo quisiera estar ahí porque pienso en esa fusión del sobaqueado y su música trova, como todo trovador, pero me imagino que No, va es a muy ser un interesante. espectáculo, entonces, Es muy interesante porque con la cuneta hemos empezado aprovechando su exilio también acá para hacer cosas juntos y nos propusieron hacer esta gira. Vamos a estar en 8 ciudades de España, no me lo sé de memoria, pero va a estar en Córdoba, en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, en San Sebastián, en Lorca, no sé, quizás hasta en Barcelona, no sabemos todavía. Se está terminando de armar la gira, pero ya está hecha para todo el mes de mayo y junio. Y pueden encontrar la información en mi página web de Luis Enrique Mejía Godoy Oficial o La Cuneta Son Machín. Ahí está toda la información, ahí están los afiches, están las fechas, todos los locales. Por supuesto que vamos a estar con miles de nicaragüenses allá compartiendo, entusiasmándolos con este mismo mensaje que hemos hablado esta tarde, porque no tengo dos lenguajes, no tengo dos mensajes. Es lo mismo todos los días. De alguna manera estoy repitiendo esto que te decía de la unidad de los nicaragüenses en la lucha, en la paz, en la guerra, en las situaciones difíciles, eh, o, o en, o ojalá algún día podamos los nicaragüenses decir estamos unidos finalmente por encima de banderas políticas e ideológicas. Y me va a alegrar mucho cuando me digan la canción de ustedes, no solamente de los Medía Godoy, de los Guardabarranco, de Yandir, de Katia Cardenal, de Cecia Ubao, de tantos jóvenes, de muchos jóvenes, Monroy que está allá en Barcelona. Es decir, cuando nos digan que esa canción ayudó un poco a esa unidad, a ese sentimiento profundo de amor a tu país y de amor a este otro segundo país, si optaste por eso. Y qué lindo, ¿no? Ir a lugares tan lejanos en Europa como España y muchas ciudades donde encontrarse nicaragüenses que están orgullosos de ser nicaragüenses, inevitablemente tienen hijos españoles o de donde sea, y no dejan de ser nicaragüenses. Y están insertados y están promoviendo el arte, la cultura, la gastronomía, el trabajo honrado, etcétera. Así que yo estoy feliz con esta gira y pueden encontrar esa información ahí. Muchas gracias, Daisy. ok, muchas gracias a usted por este espacio tan hermoso, por este espacio tan íntimo. Para ustedes, amigos que nos siguen, vamos a dejarles el enlace del sitio web de
Luis Enrique Mejía Godoy Oficial para ahorrarle el trabajo y que solo cliquen ahí y vayan a ver toda su música, su poesía, sus dibujos espectaculares que también ofrece en su sitio web y toda la información de su gira con la Cuneta Sound Machine en Europa. Y bueno, mis amigos, todo comienzo tiene un final y hemos llegado al final de este segmento, no sin antes agradecerles por su fidelidad y por apoyar el periodismo independiente, reaccionando, compartiendo y comentando esta entrevista. Nos vemos el próximo domingo. Y en la roconola se oye una canción de la Sonora. Se vino del campo a la ciudad, una noche Terencio la dejó, por el día cocina, lava y plancha que